Muy bien, pues damos una cordial y calurosa, afectiva bienvenida a la doctora Ana Isabel Moreno Calles, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hoy agradecemos mucho que esté celebrando junto con esta comunidad del Departamento de Agroecología y demás visitantes, ¿verdad? Los 30 años de la carrera de Ingeniería en Agroecología. Entonces es un gran honor contar con una participación tan destacada, con una ponencia titulada Agrosilviculturas en las ciudades para las soberanías alimentarias. Entonces, relevante que destaquemos esta cuestión y que ya le preguntaremos a nuestra querida Ana Isabel, por qué en plural, ¿verdad? ¿Por qué hablar en esa situación de ese plural, ¿verdad? Pero ya tocará en esa cuestión de ubicar. Pues es muy importante, ¿verdad? Ubicar, me gustaría resaltar quién es la doctora Ana Isabel Moreno Calles. Por más jovencita que la vean, tiene una larga trayectoria. Ella es ingeniera agrícola, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Tiene un doctorado en manejo de socioecosistemas en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas también de la UNAM. Y desde 2012 ingresó a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, adscrita a la licenciatura de Ciencias Ambientales. Actualmente ella es profesora titular de tiempo completo, nivel B, definitiva, y a partir de 2014 y hasta 2021 tiene la distinción de permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. En 2016, la doctora Moreno Calles fue distinguida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz y el reconocimiento Distinción Jóvenes Universidad Nacional. También por parte de la UNAM, por su trayectoria en la docencia, la investigación y la difusión. Y en 2019 obtuvo el Premio Estatal de Ciencias y actualmente es responsable de la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México del CONACYT y del Laboratorio de Estudios Transdisciplinarios Ambientales de la ENES Morelia UNAM. Coordinó la creación de la carrera de la licenciatura de Ciencias Agroforestales, aprobada para ser ofrecida en el estado de Michoacán desde el año pasado 2020. Ha impartido alrededor de 30 cursos, ha graduado a 3 estudiantes a nivel de licenciatura y posgrado. Además de eso, en la actualidad ella cuenta con 45 publicaciones que incluyen artículos, capítulos de libros, ¿verdad? Estas publicaciones son arbitrados, indizados nacional e internacionalmente, y es editora de los libros Etnoagroforestería de México 2016. Les recomiendo descargarlo, está libre en la red, ¿verdad? Y de Sistemas Agroforestales de México del año pasado, 2020. Ha sido responsable de 7 proyectos de investigación con financiamiento en la UNAM y actualmente coordina 2 proyectos de corte transdisciplinar titulados Agrosilvicultura, me cuesta trabajo, Ana, Agrosilvicultura en México, y el proyecto educativo para la transformación ambiental y social, donde se integra el proyecto de huerto agroforestal universitario y agrosilviculturas en ambientes urbanos y periurbanos de México, donde hoy en día nos va a compartir varias de estas situaciones, además de que ha participado en la organización de congresos nacionales e internacionales y la divulgación en revistas también nacionales e internacionales. Y una cuestión a destacar, ¿no? El trabajo que ha realizado en diversas comunidades y con diversas comunidades lo ha difundido en estos lugares también y con estas personas con las que ha colaborado, y a través de ponencias, talleres, foros, encuentros, talleres y viajes de campo. Pues hay varios artículos que será muy importante ubicar, ¿verdad? Dentro de los que destacan la experiencia que la doctora ha realizado acerca de las agrosilviculturas de saberes y haceres en los territorios semiáridos de Puebla, México,
¿verdad? Y las situaciones también sobre la cuestión, ¿verdad? En los libros, entre ellos está este libro que ha coordinado de los sistemas agroforestales de México, avances, experiencias, acciones y temas emergentes. Ana, una disculpa por abreviar tanto el currículum, pero prefiero cederte la palabra y que tengamos muchas lecciones de esta conferencia. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, doctora Vicky, con mucho cariño, con mucho respeto. A mí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me gusta mucho decir siempre que, pues, fuiste mi maestra, de mis profesoras preferidas en la FES Cuautitlán, y pues te tengo mucho agradecimiento y mucho cariño, ¿no? Por todo, y posteriormente por los momentos que hemos compartido. Muchas gracias. Igual. Y además, pues quiero felicitarles porque hoy hablar de agroecología en este país se escucha sencillo, pero hablar de 30 años de lograr tener esta licenciatura, esta ingeniería, pues es un derrotero, un asunto de mucho respeto y de mucha lucha que seguramente ha implicado, ¿no? Y que hoy, pues, esperemos que esté recogiendo muchos frutos esta siembra importante que se empezó hace 30 años y que, bueno, seguramente continuará por muchos otros más. Y pues de entrada, muchas felicidades y es un honor que nos hayan invitado a compartir con ustedes. Escucho un poquito de ruido, no sé cómo me escuchan ustedes. Se te escucha bien, no ubico ningún, les agradecemos mucho que mantengan, por favor, sus micrófonos cerrados. Muy bien. Vicky, nada más una precisión, comprendo que se terminaría a las 2:15, ¿está bien si tomamos como unos 50 minutos y posteriormente para el intercambio los últimos 20, 15 minutos? ¿Te parece bien? Excelente, y en esa última parte, aunque yo estaré toda la conferencia, nuestra subdirectora académica es la que coordina esa parte de las preguntas, los comentarios y todo, y te agradezco mucho también destinar ese tiempo, ¿no? Y sí, pueden ser esos 45, 50 minutos y el resto para preguntas. Gracias. Muy bien, gracias, Vicky. Pues voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen si la ven. Un segundo. Estamos viendo la pantalla de tu compu. Ajá. Es que estoy tratando de abrirla. Permítanme un segundo. Me parece que ya la ven, ¿verdad? Ya se ve y quizás se verá mejor si se ponen exactamente, ya está en modo totalmente abierto. Gracias, adelante. Sí, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. El tema que les voy a compartir el día de hoy es un tema que pues es relativamente reciente que lo estamos trabajando, pero nos parece de mucha importancia. Y lo digo en plural porque más adelante van a ver que es un grupo importante el que ha estado trabajando en estas temáticas que hemos estado trabajando pues colaborativamente. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles. Pues en esta presentación les vamos a platicar un poquito de quiénes somos, un poco como del contexto del trabajo que hemos estado realizando durante ya varios años y más recientemente el énfasis en el tema que hemos estado conversando que tiene que ver con lo que nos pensamos, con el planteamiento de lo que nos está pasando en las ciudades, qué nos está pasando con nuestra alimentación y nuestra salud en este contexto y con nuestras relaciones humanas y qué implicaciones puede tener esto. Pues cuál es la propuesta que hemos estado articulando en términos de lo que son las agrosilviculturas en las ciudades,
y por qué importan y para qué se hacen, ¿no? Y por qué se hacen, quiénes sabemos que las están practicando, quiénes las promueven, qué retos tenemos en este ámbito, qué relación puede tener esto con las soberanías alimentarias y con otros procesos que son importantes para la vida en las ciudades y en los medios rurales. Hacia el finalizar voy a compartirles algunos de los proyectos y avances que hemos estado teniendo en términos de investigación, docencia y de interacciones sociales. Y hacia el finalizar, pues compartirles el proyecto actual en el cual estamos participando dentro de los proyectos nacionales estratégicos para la soberanía alimentaria en México y pues las posibles contribuciones que se puedan tener en el camino por delante para construir pues comunidad y proyecto, ¿no? Entonces, primero, pues compartirles muy brevemente, nosotros estamos en Michoacán, en Morelia, Michoacán, pertenecientes a esta escuela, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, y también las personas que participamos en este proyecto, aunque posteriormente vamos a ver otras instituciones participantes en el país. Somos de la licenciatura en Ciencias Ambientales y de la recientemente general licenciatura en Ciencias Agroforestales. Para empezar, uno de los marcos conceptuales que ha sido muy importante para nosotros y que también desde luego lo es para las agroecologías seguramente, es el tema de pensar en estas relaciones de largo plazo de los seres humanos que se han establecido en varios lugares del planeta, pero que México es un lugar ejemplar para hablar de ello, donde pues simplemente hay ejemplos notables de nuestros sistemas agrícolas y alimentarios, ¿no? El caso de, por supuesto, de las milpas, el tema de distintos paisajes y agroecosistemas en el complejo y heterogéneo territorio nacional, la diversidad de grupos originarios y presentes, algunas expresiones en términos de razas y variedades de maíces nativos y criollos en el país, y pues al menos que este número va creciendo. El uso al menos reconocido de la cuarta parte de las plantas nativas en el país con algún uso. Todos estos elementos, pues identificados como parte de esta rica historia biocultural, ¿no? Que es algo que seguramente ya habrán visitado y leído a numerosos autores, Toledo, Narciso Barrera Bassols, de Carbuel, en fin, entre otros importantes etnoecólogos y etnobiólogos que han estado trabajando en estas temáticas. Algo que emerge de estos trabajos, pues es esta profunda e interesante relación que se han establecido por numerosos grupos de pueblos originarios, campesinos, con la diversidad que está presente en estos lugares, con esta diversidad biocultural, participando en su conservación, en su recreación, en cambios en esta distinta diversidad biológica y biocultural. Una de estas expresiones, pues son estos sistemas que han sido denominados en la literatura científica como sistemas agroforestales. En la actualidad, a nosotros nos ha parecido, en términos de una reflexión, pensar y distinguir entre sistemas agroforestales que son de reciente creación y sistemas agrosilvoculturales o agrosilvícolas, en los cuales lo que podemos observar es la interacción entre los seres humanos con, a ver si hay un cursor, sí, en el puntero, con los seres humanos con distintos elementos de la diversidad agrícola y forestal, emergiendo de estas relaciones, pues múltiples beneficios y por supuesto también otros retos que están presentes, ¿no? Estos sistemas pues han sido muy reconocidos ya en la literatura científica, particularmente para México. Hay pues hay mucha información generada, aunque sigue haciendo falta por generarse, de estos sistemas, principalmente para lo que son los contextos rurales de nuestro país y en las muy distintas condiciones, ¿no? Estamos hablando de cacautales, agrobosques de cacao,
agrobosques de piña y café, milpas, huertos familiares, en fin, numerosos ejemplos de personas, terrazas agroforestales que han estado presentes en las descripciones de la literatura y que han sido dados por esta rica comunidad académica agrosilvicultural, ¿no? Que también me gustaría mencionarla como tal. Y que, bueno, se ha generado a partir de ello una gran literatura importante científica, a la cual pues vamos a poder acceder de forma relevante en nuestro país, y también incluso identificar patrones de dónde podemos acceder a estas distintas agrosilviculturas en estos contextos, ¿no? Un par de trabajos que nos han ayudado a sistematizar parte de esta información. Y finalmente, pues, la posibilidad de creación y de interacción con otros grupos agrosilviculturales que se dedican a... sí, perdón. No, ¿Hola? adelante, Ana. No. Ok, sí, gracias. De otros grupos agrosilviculturales que se dedican al estudio de diferentes expresiones y formas y de redes en el país, ¿no? Que es como hemos estado trabajando al interior de la red temática de sistemas agroforestales de México, además de instituciones gubernamentales, organizaciones y, por supuesto, las comunidades que manejan estos espacios. Todo esto pues es posible identificarlo en el Repositorio Nacional de Sistemas Agroforestales de México, y de estas dos publicaciones que nos parece interesante compartirles, que son recientes, una en términos de divulgación realizada con la Semarnat y esta otra que, bueno, aún todavía no está en línea, esperemos que a finales de este año esté, pero que va a salir en breve. Les cuento todo esto un poco para darles el contexto en el cual hemos estado trabajando de forma muy resumida en probablemente los últimos 15 años, pero que con el advenimiento de la pandemia y desde un poquito antes, pues tuvimos que empezar a pensar y a preguntarnos sobre algunas situaciones importantes que nos están pasando. Seguramente muchos de nosotros, o no lo sé, desconozco a las personas que están presentes, pero muy probablemente muchos de nosotros, por los patrones que estamos identificando a nivel global, vivimos en las ciudades. Y una situación que nos está pasando de forma muy importante es que sabemos que las zonas urbanas ya albergan el 55% de la población mundial y se prevé que esta cifra aumentará al 68% para el 2050. Si nosotros nos ubicamos aquí en el mapita que nos comparten para México, digo el mapita, y podemos ver a México, nos vamos a dar cuenta que en nuestro caso estamos en los valores más altos en cuanto al porcentaje de población urbana. En algún momento estos porcentajes se espera que se van a estabilizar. Sin embargo, pues eso va a implicar muchísimos procesos importantes para las ciudades, ambientales, sociales, por supuesto hídricos y alimentarios. Entonces, simplemente para que veamos el valor, ¿no? Los colores más azules, pues son los lugares donde hay mayor porcentaje de la población total en cada uno de los países, que corresponde a población urbana, ¿no? Nada más para darnos una idea, ¿no? De lo que esto puede significar. A las ciudades, nosotros decidimos en el laboratorio, nos gusta decirlo de esa forma, que explica una serie de procesos, que hay dos procesos, ¿no? Por los cuales se está incrementando esta población en el contexto de las ciudades. Uno, pues cuando las personas llegamos a vivir a ellas, y que esto es algo que ocurre y sigue ocurriendo por la migración desde el medio rural hacia las ciudades, hacia los contextos urbanos, y por el crecimiento de la población en estos contextos. Pero hay otro proceso en el cual pues la ciudad te llega a los espacios, que pueden ser espacios adyacentes, y con el crecimiento de la ciudad, las transformaciones inmobiliarias, los cambios en los espacios de producción, de servicios o bien de otro tipo de bienes, pues las ciudades van creciendo y se van teniendo influencia
en los distintos espacios, en espacios que han sido cultivados en su momento, de distintas formas, ¿no? Como huertos familiares, como parcelas, como milpas, como muy distintos espacios, ¿no? Y que han sido, pues, conocidos o reconocidos en la literatura como espacios periurbanos. Esto es importante notarlo y reconocerlo porque posteriormente estos procesos y estas poblaciones e historias que son adyacentes a las ciudades no desaparecen con la presencia de una supuesta vida urbana, sino lo que hemos podido identificar a lo largo de, pues ya de estos años de trabajo, es que muchos de estas relaciones que estaban establecidas por las personas con la biodiversidad, con la diversidad agrícola, con la diversidad forestal, pues se busca su permanencia en estos espacios, no obstante las difíciles condiciones y contradicciones que se presentan pues con el advenimiento de las ciudades. Por el otro lado, hay pues numerosos grupos académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, propuestas gubernamentales que al interior de las ciudades y sobre todo en los contextos de crisis, como es el caso de la pandemia, pero que hemos podido identificar en la literatura y documentar, que dependiendo de las distintas situaciones que se han vivido, pues establecen prácticas en las ciudades de agricultura, pero no solo de agricultura, sino también en muchos casos, de relaciones con los elementos forestales o con relictos de bosques o de espacios que proporcionan múltiples beneficios. Entonces, pensar en que están ocurriendo estos dos procesos en las ciudades es importante, porque de manera general pareciera que hay una inercia a tratarnos de plantear que las ciudades pueden ser los espacios más artificiales del planeta, y sin embargo nosotros pues seguimos siendo parte de estas naturalezas, aunque por supuesto que tenemos incidencias en las transformaciones de nuestros ambientes. Entonces estos dos procesos son importantes porque nos permiten de entrada empezar a comprender cómo es posible que en el contexto de las ciudades podamos tener distintas expresiones de estas formas de relación con la diversidad agrícola y con la diversidad forestal, a las que hemos denominado agrosilviculturas. El término en plural de agrosilviculturas es porque no existe una sola forma de practicarlas, así como ustedes lo deben de reconocer en el contexto de las agroecologías, sino que hay múltiples formas de establecer estas interacciones con la diversidad y que, por supuesto, dependiendo de estas distintas identidades culturales, vamos a estarnos relacionando de formas diferentes en contextos cambiantes, como puede ser el caso de las ciudades. Algo que sabemos que nos está pasando, porque no es solamente que en estos contextos de contradicciones, de amenazas, de retos que vienen con las ciudades, es que permanezca todo igual, sino que sí estamos teniendo pues importantes situaciones, ¿no? Y en el ámbito alimentario es donde pueden expresarse muchas de estas, ¿no? De lo que está pasando con nuestras relaciones y procesos alimentarios en las ciudades. Entonces, uno de los primeros temas que ha sido reconocido en la literatura y que también lo podemos identificar en varios trabajos es que cada vez más las personas, sobre todo hacia las personas más jóvenes, los niños, desconocen de dónde vienen los alimentos. Entonces hay una desconexión importante de las personas con los alimentos. Por supuesto, no sabemos los ambientes de los cuales provienen y las relaciones que estos crean, ¿no? ¿Qué implica que el día de hoy yo pueda tener un plato de frijoles o un plato de arroz en la mesa, carne, leche o alguno de estos elementos, ¿no? Entonces, esa es una serie de preguntas que es importante que pues, continuemos haciéndonos en las ciudades. En otros lugares, por supuesto, también, pero en las ciudades es particularmente importante que empecemos a preguntarnos de dónde vienen nuestros alimentos, cómo están producidos, qué les implican a las personas que los producen
No obstante, numerosas condiciones que pueden significar salir a cualquier espacio cercano y poder adquirir uno de estos alimentos, y esa es la situación. Por el otro lado, también pues desconocemos muchas de las formas, no solo en la que se producen y se obtienen los alimentos, como les mencionaba, varios de ellos pueden provenir de la recolección. Incluso en el caso de Morelia hay algunos trabajos recientes que estamos haciendo y aparentemente alrededor del 30% de varios de los alimentos que llegan a los mercados, en el caso específico de Morelia, tienen un origen de recolección de los espacios adyacentes a la ciudad. Eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Zarzamora, choconoles, choconostles, nopales, en fin, algunos de estos elementos, ¿no? Pero además es importante saber que también estamos desconociendo cómo se transforman, se distribuyen, y un elemento que es fundamental en la ciudad, pues que hacia dónde van los desechos que resultan de esta relación y qué consecuencias tiene esto, ¿no? En múltiples aspectos de salud, de contaminación de nuestras fuentes de agua, de nuestros suelos, en fin. Otro elemento que es importante plantear que vivimos en las ciudades, pues es el tema de la inseguridad, de la propia inseguridad alimentaria. Una de las formas de poder adquirir alimentos en la ciudad, pues es a partir de la compra, una forma muy importante, ¿no? Cuando hay una inseguridad económica, por ejemplo, como es el caso de varias situaciones que se dieron a partir de la pandemia, no es que los alimentos no existan, es posible que existan físicamente, pero es muy probable que si no se tienen los recursos económicos no se pueda acceder a ellos. O bien si los recursos económicos son insuficientes, las personas no puedan acceder a este tipo de alimentos, ¿no? Y que en el contexto de las ciudades esto se vea de forma pues más dramática. Además, otro aspecto que nos está sucediendo es el tema de la homogeneización. Cada vez conocemos menos alimentos, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, algunos ejercicios para preguntar qué alimentos conocen, pues las generaciones anteriores, pues de mayor edad, con respecto a generaciones más jóvenes, y pues lo que sabemos es que hay cada vez hay una menor cantidad de alimentos que se conocen y que particularmente son los alimentos nativos los que están teniendo pues menor consumo por las generaciones más jóvenes, ¿no? Y por lo tanto, pues eso hace que tengamos una pérdida de esta diversidad alimentaria, no solamente en términos de los sistemas donde se manejan, sino también en las formas a partir de las cuales sabemos preparar estos alimentos, ¿no? Hay pérdidas en este sentido. Hablamos ya de la pobreza, de la desigualdad, nos ha tocado documentar el tema del robo de los alimentos, ¿no? Por supuesto, sin agua es muy difícil poder preparar o producir cualquier tipo de alimento, entonces son parte de los retos que también están en las ciudades. Hay también muchos esfuerzos por mantener espacios de intercambio en las ciudades para poder aprovechar la diversidad de lo que hay, pero también hay dominancia de espacios como pues, los centros comerciales, en fin, que están sustituyendo gran parte de los espacios que anteriormente tenían en las ciudades tianguis y mercados de forma muy, muy preponderante. Nuestras políticas públicas siguen siendo insuficientes para poderlos abordar. Es un reto también para el ámbito académico y para las comunidades urbanas para poderlo resolver. Y esto pues es muy impresionante porque es a partir, digo, esto ya se vivía, ya está sucediendo, pero es a partir del contexto de la pandemia en el cual pues tuvimos que volver a empezarnos a preguntar pues qué iba a suceder con nuestros alimentos cuando estaba muy al principio de este proceso, ¿no? En el contexto de las ciudades. Afortunadamente existen numerosas redes de trabajo, numerosos esfuerzos que han podido permitir que se continúen. Sin embargo, esto sigue siendo una gran pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para alimentarnos de forma sana, disminuyendo los impactos que está teniendo nuestros procesos de alimentación en el contexto de las ciudades, ¿no? Es una pregunta fundamental
porque esto además hoy sabemos que ha tenido consecuencias en la salud, en el agua, en nuestras relaciones sociales, incluso perder estos alimentos y sus formas productivas en las ciudades, estas desconexiones, ha cambiado la forma en la que se ven y se valoran nuestros paisajes, nuestros suelos y, por supuesto, sobre todo, las relaciones para nuestras vidas. Entonces, todas estas preguntas pues están presentes cuando empezamos a pensar en qué nos está sucediendo en las ciudades con el tema alimentario. Y pues, sin embargo, afortunadamente, tenemos toda esta historia detrás que les mencionaba, y pues en las ciudades también vivimos, los herederos, digamos, de esta rica historia agrosilvícola que hemos estado platicando previamente, y que nos recuerda muy frecuentemente que además de estos procesos que estamos viviendo y amenazas, también tenemos estas opciones que son nuestras propias culturas del cuidado y del sentido de nuestras vidas, donde somos capaces de reconocer la importancia de nuestra diversidad con el mantenimiento de nuestros árboles, con el mantenimiento de nuestros espacios forestales, con la creación de distintos paraísos cuando es posible adjuntos a la casa, y a partir de saber que existe esta base de conocimiento de pueblos campesinos, originarios, y que está incluso seguramente en nuestras madres, en nuestras abuelas, aún permanece las formas en las cuales podemos preparar y aprovechar mucha de la diversidad que está presente en nuestro país y en el contexto de nuestras ciudades. Y es ahí donde entran pues, los conceptos de las agrosilviculturas, que hasta este momento hemos reconocido que las agrosilviculturas van a ser muchas de las prácticas en las cuales es posible mantener esta diversidad silvestre y esta diversidad agrícola en interacción con las culturas humanas que las manejan, pero que no son solo estas prácticas, que ahorita les voy a poder mostrar algunos ejemplos, sino que también son los paisajes que están constituyendo estas prácticas, las personas, los colectivos, los movimientos que las realizan, muy probablemente en respuesta a las crisis, pero también como formas de resistencia e incluso pensaríamos en avanzada, dando respuestas a muchas problemáticas que se vienen, pero también las formas en las cuales estamos conociendo, estamos pensando, estamos interviniendo y estamos interactuando con estas agrosilviculturas. Es decir, no son solo las prácticas, sino también las formas de relación en general, y de las cuales nosotros también somos parte cuando pertenecemos a una comunidad epistémica, a un grupo de gobierno que influye y define políticas, o bien a organizaciones de la sociedad civil que asesoran y que incorporan otros procesos, por mencionar algunos. Y que también parte de estas agrosilviculturas pues, lo constituyen las redes, comunidades, instituciones que son capaces de sostener todo lo anterior. ¿Qué beneficios se sabe hasta este momento que se tienen con estas agrosilviculturas en las ciudades? Bueno, hay una autoproducción de una porción de los alimentos que se consumen, y varios de estos suelen ser diversos, nativos y o de plantas perennes leñosas. Esto es muy interesante cuando les hablaba de la homogeneización. Hay algunos artículos que han revisado, por ejemplo, en lo que se ha llamado los huertos en general en el contexto de las ciudades, sobre todo los huertos más nuevos, cómo está la composición de la presencia de las perennes leñosas, ¿no? de los árboles. Y de lo que se dan cuenta es que de uno de los primeros elementos que desaparecen en las ciudades por el tema del espacio y algunas veces por el tema también del agua, y algunas veces por el desconocimiento de su manejo y riesgos que también se establecen en las ciudades, pues son estos elementos, ¿no? Los elementos perennes y los nativos. Entonces, aunque en algunos contextos vamos a poder tener pues la presencia de huertos, pareciera que es como una forma posmoderna de hacer huerto, uno de los elementos que se pierde son estos, ¿no? Y es algo que encontramos, pero que encontramos más frecuentemente presente
cuando existen personas de pueblos campesinos originarios que están relacionándose, ¿no?, con esta diversidad. Es muy interesante cómo además las plantas en sí mismas se vuelven una forma de tejido social, las plantas en los contextos urbanos y periurbanos. ¿Cómo lo son? Pues seguramente a ustedes les ha pasado que tienen, por ejemplo, yo aquí tengo varias plantas en la casa, pero entre ellas una hoja santa, y es muy frecuentemente que algunas vecinas puedan venir y pedirme un pedacito de hoja santa o yo ofrecerla esta hoja santa y a partir de ahí continuar interacciones, ¿no? O bien pedir en otro momento otras plantas que puedan tener otras personas, ¿no? Para un té, para algún guisado, para alguna medicina, incluso como formas de regalos, las plantas ornamentales como formas pues de agradecimiento de algunos procesos por cuando se han tenido consideraciones por parte de los vecinos en temas de salud, en fin, ¿no? Simplemente por mostrarles la posibilidad de la recreación de los tejidos en las ciudades a partir de estos elementos, ¿no? Además, estas agrosilviculturas pues nos permite tener un acercamiento y conexión y cierre de los ciclos, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a tener plantas, empezamos a cultivar plantas, pues uno de los primeros elementos que es en las ciudades de dónde voy a tener el suelo o el sustrato con el cual yo las voy a poder cultivar. Y muchos de los elementos empiezan a tener que preguntarte cómo lo haces, cómo las nutres, cómo puedes hacerlo sin el uso de agroquímicos, que es una de las principales motivaciones también de las personas para poder cultivar en las ciudades o bien recolectar en las ciudades. Entonces empiezan a generarse preguntas importantes que tienen que ver con esto, ¿no? Con el cierre de los ciclos, de dónde voy a traer la composta, los suelos, cómo puedo aprovechar esto, cómo lo puedo enriquecer. Cómo puedo lidiar con una serie de seres que además interactúan, ¿no?, con las plantas, que es parte de esta biodiversidad. Y pues finalmente parte de esto que les mencionaba de la conservación, protección, creación y biodiversidad cultural, y entre estas pues estando la gastronómica. Es muy relevante la relación que se establece entre la cocina, entre nuestras cocinas, y el tener o no determinadas plantas, ¿no? Entonces, mientras nuestra cocina se vuelve, pues, más rica, vamos recuperando distintas plantas que son parte de lo que se ha consumido, sabores, olores, incluso estéticas de cómo lucen los alimentos, cómo luce un alimento sabroso. En esa medida, pues también vamos buscando estas otras plantas, solicitándolos en distintos espacios o bien promoviendo su cultivo o recolección, ¿no? Y muy cercanamente en el contexto de las ciudades o en los huertos que pudiéramos crear. Pero además es interesante que no solamente participan en estos aspectos, sino que hoy se sabe que estos espacios, al menos seguramente muchos lo pudieron haber vivido en el contexto de la pandemia y en el contexto de las ciudades, los espacios verdes, los huertos, incluso las macetas, el cuidado de una serie de plantas iniciales, de balcones, de paredes en las ciudades, representaron en su momento posibilidades de descanso mental, de disminución del estrés en la situación que se estaba viviendo. Recuperando un poco más de información, hoy sabemos que en varios lugares del planeta, incluso, pues ya se han establecido programas en los que se identifican los beneficios psicológicos de poder tener esta cercanía en el contexto de las ciudades con las plantas y con los otros seres que vienen con estas plantas, ¿no? Entonces son elementos que son importantes y por supuesto cuando nosotros tenemos mejores condiciones de salud, pues también se reducen los gastos al interior del hogar y podemos tener mejores condiciones también alimentarias y en otros aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y parte de estos beneficios, pues tiene que ver también con la ornamentalidad que ofrecen estos espacios. Una situación que está ocurriendo también de forma muy alarmante es que se nos plantea, por ejemplo, particularmente por los desarrollos inmobiliarios, una especie de homogenización de formas específicas de cómo deben lucir los espacios aparentemente bellos y comúnmente suelen ser espacios muy homogéneos que presentan pocas opciones de diversidad, poco acceso y entre esas pocas opciones de diversidad pues son
son las plantas ornamentales, ¿no? Que nos están presentando principalmente introducidas. Mientras estas otras experiencias nos ofrecen procesos diversificadores que aunque estén presentes las plantas ornamentales, son principalmente plantas nativas que enriquecen los paisajes, que es posible ser consumidas, tienen múltiples usos, o bien nos pueden ayudar con numerosas plantas medicinales, ¿no? En estos contextos. Y pues finalmente, bueno, no finalmente, porque en realidad es una lista muy importante la que se ha documentado en la literatura y que sigue creciendo, es que estos espacios pues pueden ser espacios educativos, nos podemos formar, hacer múltiples preguntas de distintas áreas del conocimiento en los espacios que tienen que ver con estas agrosilviculturas en las ciudades, pueden ser espacios que se comparten, espacios comunitarios, no solamente son familiares, son espacios de recreación y por supuesto espacios de sentirnos reconectados con la vida, ¿no? Y con las preguntas que suelen ser importantes. Es más, incluso, pues muy probablemente algunas veces, en mi caso, por ejemplo, cuando me siento contrariada, tener un momento al lado del jardín, al lado del huerto, al lado de la terraza, permite reubicarnos pues con las prioridades, ¿no? Con el pensamiento y con el espacio necesario para poderlo tener. ¿Quiénes sabemos que las están practicando? Pues por supuesto los propios agrosilvicultores, estas personas que les hemos comentado que son muy heterogéneas, pues también las personas a través del consumo que hacemos en los distintos lugares. Los profesionales de la salud cada vez más están recomendando el uso de determinadas plantas nativas que pueden ser importantes para la salud y recuperando varias de ellas, y para la alimentación. Muchos movimientos ambientales, territoriales y sociales en el contexto de las ciudades, de la defensa del agua, de la defensa del territorio, pues realizan este tipo de prácticas junto con su praxis de cambio. Los gobiernos en los distintos niveles también están teniendo interacciones con estas agrosilviculturas. Varias organizaciones de la sociedad civil se está correspondiendo un eje importante para su trabajo y por supuesto pues integrantes de grupos de pueblos originarios y rurales que al llegar a la ciudad no obstante las condiciones que se les presentan buscan mejorarlas y recrear varias de las condiciones que tenían en el contexto del medio rural en cuanto al conocimiento de sus relaciones con estas plantas y con los elementos agrícolas y perennes. En esta siguiente sección, lo que les quiero compartir, pues es parte ya este es como el marco general en el cual nos hemos estado apoyando y trabajando. Y pues compartirles algunos de los trabajos que hemos estado realizando en el Laboratorio de Estudios Transdisciplinarios Ambientales. Uno de los primeros trabajos que empezamos a hacer cuando nos preguntamos sobre el tema de la alimentación y las agrosilviculturas en las ciudades, pues es este trabajo realizado por Carla Guzmán. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales y ahorita está haciendo la maestría en el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Y Carla Guzmán, pues sobre lo que se preguntó es sobre las contribuciones de lo que suelen ser los huertos colectivos a la sustentabilidad local en el contexto de la Ciudad de México. Entonces, algunas de las imágenes que ustedes pueden ver, pues son parte de esfuerzos que se están realizando en el contexto de la Ciudad de México, estos en el contexto urbano de la ciudad y esto en las orillas de la ciudad, ¿no? Y donde podemos ver que parte de estos elementos perennes, agrícolas, la presencia, por ejemplo, de milpas y de otros elementos, están presentes en estos espacios en la ciudad. Aquí, por ejemplo, está al lado de pues, un espacio de juego, ¿no? De los niños. El trabajo de Carla se publicó en el 2020, por si ustedes quisieran acceder a él. Y lo que es muy interesante es que el trabajo de Carla documenta alrededor de 40 experiencias de huertos colectivos en la Ciudad de México. Uno de los elementos que es interesante destacar, varios de ellos son recientes, no tienen muchos años, y comúnmente han surgido en el contexto de crisis, por ejemplo, posteriores a
los sismos, de los últimos sismos que se tuvieron de forma importante en la Ciudad de México. Posterior a eso son varios huertos surgieron en la ciudad, también a partir de la ley de huertos urbanos que se estableció en la Ciudad de México y que en algún momento pues pudo proporcionar incentivos, de tal manera que estamos pensando que este movimiento y como lo estamos viviendo, pues va a crecer mucho más en las ciudades. Sin embargo, parte de lo que también identifica Carla es pues que hay varios puntos críticos que habrá que abordar en el contexto de cada uno de estos espacios. Es decir, no todo es dulce, sino más bien hay mucho trabajo por hacer, entre ellos, por ejemplo, el tema de la inseguridad de la tierra en el contexto de las ciudades, que es un tema importante, los riesgos de contaminación del suelo, del agua, por metales, principalmente por metales pesados en el contexto de las ciudades, ¿no? Que es una pregunta importante que tenemos de cómo se puede resolver esto para poder realizar la producción, los temas de productividad, hasta dónde realmente puede alcanzar la autoproducción en el contexto de la ciudad, y entre otros temas, ¿no? Que pueden ser importantes frente a otros puntos que pues son relevantes y que les hemos mencionado, ¿no? Otro de los trabajos que hemos estado haciendo de forma importante, partes de las reflexiones que hemos tenido al interior de la escuela, es que no es suficiente, al interior de nuestro grupo de trabajo, es que no es suficiente solamente el trabajo con respecto a los otros, sino parte de estas transformaciones tienen que venir también al interior de nuestras propias instituciones. Entonces, parte de los procesos que hemos impulsado al interior de la ENES Morelia son estos proyectos educativos para la transformación ambiental y social, y que a lo mejor para ustedes en el posgrado en agroecología y en la carrera en ingeniería en agroecología sea algo común, pero para nosotros ha significado un gran esfuerzo poder tener un espacio, un huerto educativo en el contexto de la UNAM. Cuando lo revisamos realmente en el contexto de la universidad, de la UNAM, es hasta ahorita la única experiencia que se reconoce como un huerto, ¿no? En este sentido. Y la experiencia ha sido muy rica porque nos ha permitido en nuestros propios espacios, pues que nuestros estudiantes de ciencias ambientales y ciencias agroforestales, además de otras personas, puedan interactuar o podamos interactuar con aprendizajes de mucha índole y con muchos aprendizajes diversos, ¿no? Y esto es parte de lo que hemos estado teniendo pues en el contexto de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, teniendo talleres de plantas medicinales, estableciendo estrategias de cuidado del suelo, el diseño de espacios productivos, la práctica de numerosas técnicas, ¿no? Incluso de ecotecnologías al interior, y de estos cierres y de interacciones en el grupo, ¿no? Conviviendo al finalizar cada una de estas sesiones y de múltiples aprendizajes. Incluso hoy, que apenas estamos regresando, vamos a poder regresar a nuestras instalaciones, estos espacios pues se van a volver muy importantes, más que el aula, se van a volver aulas vivas que vamos a poder utilizar con mayor seguridad, ¿no? En el contexto de la pandemia. Entonces, pensar en el tema de los huertos educativos, que es algo que cada vez está creciendo más en el país, pues se vuelve muy relevante. Ya con el advenimiento de la pandemia, uno de los retos importantes era pues cómo íbamos a mantener el ánimo al interior del laboratorio, con tantas horas frente a la computadora. Y entonces uno de los planteamientos que se hizo por parte del grupo pues fue lanzar el reto que le llamamos en su momento el reto AFUP, que era el reto de que pudieras empezar algún tipo de proyecto, que hicieras algún cambio en el proyecto que ya tenías en términos de la creación de un huerto, la incorporación de una serie de macetas, plantar una serie de árboles, en fin, y grabaras tu experiencia y tus dudas con respecto a lo que había. En ese momento a nosotros nos funcionó como un iniciador para varios de los compañeros dentro del laboratorio y de otros compañeros estudiantes que no tenían o no se habían animado a iniciar este tipo de procesos. Y de ahí también empezamos como a tratar de identificar las experiencias que estaban presentes al interior de la ciudad, de nuestra propia ciudad. Es decir, una vez que inició la pandemia, parte de las restricciones por parte de la UNAM, pues fueron las salidas de campo a otros lugares donde nosotros trabajábamos, ¿no? Al interior del estado. Entonces esto nos llevó de forma interesante
a voltear a nuestra propia ciudad, a empezarnos a hacer este tipo de preguntas y a poder impulsar algunos procesos, ¿no? Y es ahí donde empezamos, pues, a tratar de identificar y cuáles son las personas que estaban cultivando en algunos de estos elementos y por ahí el cartelito, ¿no? De las experiencias que pueden haber. Posterior a eso, entonces, empezamos a desarrollar una línea de investigación de las agrosilviculturas en Morelia. Hoy hay varios compañeros a nivel licenciatura, maestría y postdoctorado trabajando, ¿no? Y han surgido temas muy interesantes, ¿no? Desde preguntarnos sobre cómo estas experiencias de agricultura y agrosilvicultura o agroforestería urbana pueden contribuir a la creación de espacios saludables en la ciudad, cómo hoy los elementos de etnometeorología que son conocidos por las personas son parte de las estrategias que se utilizan para la generación de ecotecnologías, también en el contexto de nuestra ciudad, es parte del trabajo que se está haciendo, cómo la memoria e innovación biocultural de los distintos agrosilvicultores en la ciudad tiene contribuciones, qué se sabe, qué no se sabe, con qué se llega, con qué conocimientos, cuáles se adquieren en el contexto de la ciudad, cuáles se privilegian, qué tipo de elementos están integrando a las ciudades, cuáles permanecen con el advenimiento de la ciudad en estas relaciones con las personas. Otro tema que ha resurgido de forma muy importante pues, es el tema de los ríos. Con el trabajo de la postdoctorante Sitsi Delgado, pues hemos identificado que en varios lugares del planeta pues los ríos tienen condiciones de mucho deterioro, particularmente al interior de las ciudades, y que sin embargo en muchos lugares también del planeta, y específicamente para la ciudad de Morelia, hay muchos esfuerzos de la ciudadanía por mantener estos espacios en mejores condiciones, pero además son espacios donde se realiza el cultivo por el acceso al agua que está en el contexto de los ríos. Entonces son temas bastante complejos, pero que ahí van a estar presentes, ¿no? Otros elementos que hemos estado viendo, pues cómo las plantas, qué es lo que se consume en la ciudad a partir de sus tianguis y de sus mercados y cómo van a contribuir estos espacios forestales y cultivados en las ciudades a la propia alimentación en el caso de Morelia, y de otras prácticas vinculadas, pues, por supuesto, a la presencia de lo que van a ser los huertos urbanos. Pues hemos estado, para poder comprender de mejor manera estas situaciones en el área de Morelia, hemos tenido que crear una tipología que nos permita ver cómo estos sistemas pueden organizarse, identificarse y ver procesos, ¿no? A partir de varios elementos, ¿no? Que están presentes en relación a esta descripción tipológica. Ahorita nada más es, pues, mostrarles algunas de las imágenes de lo que estamos logrando ver en las ciudades. Un evento que creció muchísimo el año pasado, por ejemplo, en Morelia, fue la siembra de milpas al interior de los espacios urbanos, en terrenos, pues es que no, son terrenos que no son propiamente abandonados, porque son terrenos cercados, pero la gente ha decidido sembrar milpa, ¿no? Esa es una cosa que es muy interesante, en particular, que están sembrando milpa al interior de espacios de las ciudades. En las zonas urbanas, ver en el contexto de las parcelas, en la generación de huertos colectivos, que también han ido un incremento en la ciudad. Estos que les mencionaba, estos son al lado del río, del río Tierras, aquí en Morelia, ¿no? La creación de terrazas para el cultivo en estos contextos. Y pues eso es parte de lo que hemos estado haciendo. Otro ejercicio que ha sido una relación muy bonita, todo esto pues en el contexto de la pandemia. No sé si ustedes conozcan, yo creo que ya hace dos años, el programa de arte, ciencia y tecnologías que está coordinado en la UNAM, emprendió pues una especie de convocatoria a una serie de proyectos que involucrarán por un lado agroecología y por el otro lado arte, y que en su articulación pues reciben algún tipo de financiamiento. Han habido varios proyectos que se han presentado, y en este momento ya los resultados, y entre ellos pues nosotros tuvimos la fortuna de conocernos con los organizadores de esto, y nos invitaron como laboratorio pues a sistematizar nuestra experiencia de este proceso que les mencionaba, que al inicio de la pandemia tuvimos en términos de nuestra relación
con el aprendizaje de la agricultura y del aprovechamiento de algunos elementos forestales o bien de silvicultura en el contexto de la ciudad, pero particularmente por nuestros jóvenes, ¿no? Por nuestros jóvenes estudiantes de nuestro laboratorio. Y de ahí, pues, fue que creáramos los contenidos y ellos crearon en su conjunto la ilustración de estos contenidos. Entonces, de aquí se creó este documentito que está por salir, ya muy en breve, se puede descargar de la página de AC, me dicen, que es Activando Agroecologías de Jóvenes para Jóvenes. Y lo que trata de hacer no es propiamente un manual, sino más bien lo que hace este libro es ir generando una serie de preguntas con una serie de ejercicios que permitan tener una reflexión importante y que después, a partir de esas reflexiones, se puedan establecer estrategias de lo que sigue posterior a cada una de esas reflexiones para ir abordando y resolviendo una serie de problemáticas a las que nos enfrentamos en la ciudad con el tema del agua, del espacio, del desconocimiento de los alimentos, en fin. Entonces es un libro que nos gusta mucho. Esta es como la estructura, ¿no? En un objetivo, una actividad que puedan realizar de forma muy breve. Por ejemplo, aquí con Melotra, con las sandías ratoneras, ¿no? Esta planta tan rica e interesante que está presente en varias zonas forestales y que también se suele cultivar en nuestro país, ¿no? Y cómo se van estableciendo reflexiones y prácticas específicas, ¿no? Eso ha sido, y lo que ha sido muy rico, pues es el diálogo que hemos tenido de parte de nuestro laboratorio con personas pues, que se dedican al arte en estas temáticas y que como resultado ha estado el libro. Y ya para finalizar, porque bueno, prometimos platicar un ratito, el último proyecto que estamos impulsando, que nos está permitiendo como ir interactuando más en este proceso, es tratar de identificar cómo está sucediendo esto en otras ciudades de nuestro país. Particularmente nos hemos integrado con otros académicos que trabajan principalmente en ciudades intermedias, que se considera pues que son los espacios en los cuales se pueden realizar pues múltiples actividades y que sigue permaneciendo muchas también de estas prácticas agrosilviculturales, para ver cómo está y cómo se puede lograr a nivel nacional pues una expectativa de parte de nuestra soberanía, de construir y fortalecer pues nuestras soberanías alimentarias, ¿no? Pensando en ellas como pues nuestro derecho de nuestras familias, de nosotros como personas, comunidades y naciones a decidir sobre la forma en que queremos alimentarnos, que queremos producir y pues cómo deseamos hacerlo, ¿no? Esta es parte, nosotros ahorita estamos en la etapa del proyecto en el cual estamos elaborando el protocolo, hemos tenido una serie de reuniones, conversatorios. En el caso de la propuesta de CONACYT, su propuesta en el contexto del PRONACE de soberanía alimentaria, específicamente en una de las demandas, tiene que ver con esquemas y estrategias para el autoabasto saludable y familiar y colectivo en barrios urbanos y periurbanos. Nosotros estamos trabajando en ello, tratando de concursar posteriormente en los proyectos nacionales de investigación incidencia. En estos 3 meses que, bueno, el proyecto más o menos lo presentamos hace unos 6 meses, y son estas 9 ciudades las que están participando en el contexto del proyecto. Estas 9 ciudades han estado, empezamos a reunirnos pues los varios académicos que hemos trabajado con temas agroecológicos o con temas agroforestales o agrosilviculturales en varios lugares del país. Varios de ellos son pertenecientes a la red de sistemas agroforestales de México, otros empezaron a sumar, y entonces en la actualidad pues tenemos la experiencia de estas ciudades. Pudimos tener una reunión, cada uno de estos grupos pues ha tenido reuniones al interior de estas ciudades para tratar de ver pues en qué estado están las agrosilviculturas, qué tipo de trabajo se tiene que realizar, cómo lo podemos realizar, en qué estado está cada una, qué podemos compartir entre ellas y qué retos tenemos pues del alcance nacional con el horizonte de la soberanía alimentaria, pero sabiendo que estas agrosilviculturas pueden contribuir en muy distintos aspectos como lo acabamos de mencionar, y que pues parte de nuestro objetivo general tiene que ver con eso.
y que nuestros objetivos particulares pues también nos están llevando a identificar estas experiencias, a compartir, a promover y a fortalecer y a identificar, por supuesto, retos y estrategias que van a ser necesarios en la escala nacional. Y pues finalmente, ya para cerrar, nos gustaría compartirles pues algunas de las preguntas que nos parece que pueden ser muy motivadoras más allá de participar de estos proyectos como habitantes de las ciudades, y una primera de ellas es que podamos empezar, que no nos conformemos con las ciudades que tenemos, sino que empezamos a preguntarnos cómo soñamos que sea nuestra ciudad, cómo se imaginan que nuestras ciudades pueden cambiar en estos momentos en los cuales estamos viendo que cada vez sabemos más personas en el contexto de las ciudades, ¿no? Y cómo se pueden imaginar qué experiencias de agrosilviculturas están presentes en las ciudades que habitan, cómo piensan que estas podrían contribuir a sus propios espacios, y finalmente qué retos, oportunidades y propuestas podrían tenerse para cumplir esta aspiración en el contexto de cada una de nuestras ciudades, ¿no? Pues esto es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy, y pues me dio mucho gusto compartirles, muchas felicidades de nuevo, y pues que degustemos a placer estas posibilidades de poder transformar nuestras ciudades a partir de reconocer pues la riqueza que está en ellas y la posibilidad de transformación de las mismas para una mejor vida en conjunto. Muchas gracias. Con esto cerraría yo mi presentación. Estimada Ana Isabel, pues es un panorama bastante amplio, ¿verdad? De todo lo que están realizando. Considero que como programa educativo en agroecología hay muchas ideas que nos serán muy importantes de retomar, ¿verdad? En este regreso que esperemos igualmente sea pronto, ¿sí? Entonces, doy paso a las preguntas, comentarios. Adelante. Adelante, Abisaid. Y muchas felicidades, Isabel, por todo el trabajo titánico que están haciendo. Bueno. Adelante. Creo que no se escucha. Se oye vehículos automotores detrás de ti, pero te escuchas. Se oye ruidos extraños. Olivares, ¿estás ahí? Bueno, ¿se escucha? Sí se escucha, aunque un poquito viciado por ruido. Bueno, No, ya lo saco. Damos paso a la maestra Ana Isabel. Yo soy María de Lourdes Rodríguez, soy la subdirectora académica. Es un gusto tenerte con nosotros y que nos compartas esta experiencia que está muy hermanada con el perfil de nuestros alumnos. Muchas gracias. Y es la maestra Rocío, que fue durante muchos años compañera de agroecología y hoy nos acompaña también. Es un gusto saludarla. Rocío, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Felicidades, qué bonito trabajo vienen realizando. Es muy loable lo que están haciendo y retomando, porque creo que concentra muchas ideas que se vienen generando, uno por los jóvenes y otro por la idea de que hay que darle a las ciudades otra perspectiva, otra visión. Ahí me gustaría si nos pudieras
enfatizar un poquito más cómo identificaron ustedes los puntos críticos. Eso me llamó la atención. Y segundo, hay una situación que empezó a surgir, por ejemplo, en Cuba, cuando empezaron a trabajar en los organopónicos y impulsar la producción de alimentos en las ciudades, porque estuvieron en un periodo de guerra, decían ellos, en un periodo en donde no podían abastecer sus alimentos. Actualmente, la pandemia generó una situación de angustia social, se puede decir, ante la falta de alimentos. Entonces, este tipo de propuestas, desde la visión de lo que están ustedes haciendo ahora, realmente se incrementó, se empoderó o se catapultó por la pandemia, o cuál es tu perspectiva? Entonces, sobre los puntos críticos y sobre la situación de pandemia con estas propuestas. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. En el caso de los puntos críticos, el trabajo que se hicieron dos aspectos, ¿no? Lo primero que se hizo fue como una revisión para identificar a nivel global cuáles eran los puntos críticos que se habían identificado en huertos colectivos en distintas ciudades, ¿no? del planeta. A partir de ahí, pues se generó una entrevista y una serie de intercambios con las personas de los huertos, pero posteriormente lo que se hizo fue preguntarles específicamente, pues, cuáles eran las condiciones que ellos identificaban que ponían en riesgo, ¿no? Los proyectos en los cuales estaban vinculados. Entonces, varios de los puntos críticos, pues, son parte del reconocimiento de las propias personas que están en el contexto de los huertos. Cuando acabamos este trabajo, pues vino la pandemia y posteriormente, este fue un trabajo principalmente cualitativo, pues parte de lo que se pensaba, que se piensa en términos del seguimiento, es poder hacer otro tipo de evaluaciones y de autoevaluaciones por parte de las personas que están manejando estos espacios. Mi perspectiva en cuanto al crecimiento de estas experiencias en el contexto de las ciudades, como les mencionábamos, tuvimos una reunión nacional con estas ciudades participantes del proyecto hace un par de semanas, y la perspectiva general de los compañeros investigadores y de los participantes de distintas organizaciones es que hubo un crecimiento de estas experiencias, al menos de esfuerzos por empezarlas a practicar por todo esto que les acaba de mencionar. También es importante decir que pues sí se requiere cierto tiempo para poder empezar a tener contribuciones de los espacios, y también hay un reconocimiento, es que por sí mismo cada uno de los espacios no es independiente, no es autosuficiente. Entonces, tenemos que pensar en cómo se puede incrementar parte de esas contribuciones, pero también pensar cómo son en colectivos, en realidad a escala colectiva, a escalas comunitarias, a escala de regionales, poder establecer estas estrategias de autoabasto e irlo revisando pues de forma importante y seria, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Morelia, las personas en los proyectos de huertos en sus propias casas mencionaban que lograban obtener no más allá del 30% de sus alimentos, cuando ya los proyectos estaban muy consolidados, ¿no? Y en algunos casos, pues mencionaban más frecuentemente menos del 10%. Entonces, todo eso nos va diciendo, pues, que hay bastante trabajo por hacer, ¿no? Al interior, y también saber hasta dónde es posible realmente llevar estos procesos en colaboración y en diálogo con otros espacios que también contribuyen a las ciudades. Eso es lo que podría como compartir hasta ahorita. Muchas gracias. Saludos a todos. Vicky, maestra Rodríguez. Saludos. Saludos, maestra Rocío, por estar aquí. La maestra Rocío
es la representante del Movimiento Agroecológico Latinoamericano de México, ¿sí? Y próximamente el capítulo Latinoamérica. Entonces, muchas gracias, maestra, por estar aquí en este evento. Gracias por invitarme a oírlos. Adelante, Weimar. De nuevo, yo no soy Abisaid, lo que pasa es que de plano no pude conectarme por mi red. No sé si se me escucha claro. Bueno, mi pregunta es si hay posibilidad de tener acceso a este documento o a las investigaciones que han hecho para la tipología de productores, porque yo también he trabajado, para hablar casi como 3 años, 4 años, agricultura urbana, y mucha dentro de la agricultura urbana se ha desarrollado gran trabajo también dentro de la hidroponía, ¿no? Entonces, en las ciudades se ha desarrollado técnicas agroecológicas, huertos urbanos agroecológicos, pero también huertos urbanos hidropónicos, que muchos de ellos pues han sido exitosos porque pues tienen impacto positivo dentro de los que mencionaban ustedes, ¿no? De su trabajo, como interacciones sociales, relaciones laborales, actividades de terapia ocupacional, pero pues también de alguna forma, si no hay un buen manejo adecuado de los sistemas, también se impacta en el cuidado del agua, en contaminación de suelos. Entonces, tanto en Morelia como en Ciudad de México, pues hay experiencias muy vastas, e inclusive en mi caso estuve trabajando un tiempo en el taller de hidroponía de la Facultad de Ciencias y en una organización civil en Iztacalco, y tenía gran impacto en ese sentido. Entonces, mi pregunta es si sería interesante conocer esa tipología o esas clasificaciones que mostraban, porque finalmente tenían tanto resultados pues, como positivos como también negativos, ¿no? Que se tienen que ir evaluando en el avance del tiempo. Sí, muchísimas gracias, Weimar, por tu comentario. Claro que sí, mira, estamos ahorita sistematizando esta parte de esta información y con mucho gusto, pero también decirles que este proyecto pues es un proyecto que está abierto, está en construcción, y mientras más espacios, experiencias, ciudades, pues nos vayamos sumando a intercambiar pues todo esto que estamos viviendo y que efectivamente es muy vasto, yo creo que nos puede ayudar. Entonces, con mucho gusto yo podría dejar el correo, y si hay algún interés, pues ponernos en contacto y en colaboración para pensar en que esto pues, se siga masificando, creciendo, ¿no? Y con mucho gusto pues podemos compartir lo que tenemos. Ajá. Este compañero Abisaid no tiene problemas en donde está, por eso me llamó, y ya la pregunta era de él, no era mía, pero yo le estoy ayudando para aclarar. Muchas gracias, Weimar. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No veo manitas levantadas. No. Yo veo una de Rocío Romero, no sé si... Sí, es la maestra, no ha bajado la manita. Es la maestra Rocío. Sí. Muy bien. Está la maestra Vicky. Adelante, maestra. Bueno, al mismo tiempo está el maestro Juan Antonio. Nada más brevemente hago la pregunta. Ana Isabel, a mí me llamó mucho la atención esta alusión que hiciste acerca de las especies, quiero entender, de recolección que llegan a los mercados de Morelia, ¿no? Diríamos, hay algunos estudios que les ha permitido sistematizar ya esto, la aceptación que hay por los consumidores, diríamos, cómo impacta la situación de uso de pesticidas, la disponibilidad de estas especies. Sé que son muchas preguntas, pero diríamos, mi inquietud es esa, si han hecho algunos estudios, ¿no?, para poder consultar. Gracias. Está una tesis de maestría en este momento desarrollándose, de hecho, de la compañera que hizo la tesis en la Ciudad de México,
hoy está haciendo justo identificando, pues la pregunta es cómo contribuyen las zonas periurbanas a la alimentación en el contexto de la ciudad de Morelia. Y es ahí donde identificamos pues varios de los recursos que las propias vendedoras, porque son principalmente mujeres, el 80% son mujeres, que describen que su actividad es de recolección de estos elementos. Entonces, particularmente, por ejemplo, ustedes saben que en el estado estamos teniendo una situación complicada en términos de la agroindustrialidad que se está viviendo con el tema del aguacate, pero también con las famosísimas berries, ¿no? Zarzamoras, fresas y otros elementos. Y además, pues que sabemos que hay varios problemas con la presencia de agroquímicos en estos espacios, ¿no? Incluso aquellos a los que se denominan orgánicos, sabemos pues que se usan diferentes tipos de elementos, ¿no? No quiere decir, orgánico no es agroecológico. Entonces, lo que hemos identificado que como alternativa hay algunos espacios en el contexto de las ciudades donde se realiza recolección o alrededor de las ciudades. Se tendrían que estudiar, estamos en esa situación de identificación para poder pasar, pero lo hemos identificado, por ejemplo, para el caso de las zarzamoras silvestres que hay y que llegan a los mercados, pero que además también llegan a través de productos. No sé si han escuchado por ahí lo de los tamales de zarza o el atole de zarza, que es muy común para Michoacán. Ese tamal de zarza no se puede hacer con la zarzamora bajo cultivo, porque es menos ácida que la que se encuentra en los montes. Entonces, si tú haces un tamal o las personas que te lo venden de estos tamales de zarza dulces con esa zarzamora, no es tan agradable como consumirlos a partir de la zarzamora silvestre. Entonces, está asociado a eso. Y como eso, otros ejemplos, ¿no? El caso de los nopales también, la distinción entre los nopales cultivados y los nopales de recolección, también como parte de las economías de las mujeres. Entonces, la siguiente etapa de este trabajo es acercarnos justo a las formas de manejo de esto, aunque sea recolección, en qué espacios está, cómo está, qué implicaciones tiene, en fin, porque pues sí se representan como alternativas importantes frente a otros modelos que están sucediendo en el contexto del Estado, ¿no? Pues más o menos como un poquito para explicar. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro Juan Antonio, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, doctora Ana Isabel. Es que gusto que nos acompañes en este seminario. Ya habíamos tenido la oportunidad de escucharte en el simposio que hicimos sobre restauración agroecológica. Y bueno, sin duda alguna, nuevamente nos aportas una gran cantidad de elementos y de información que es muy útil para nuestro programa educativo, ¿no?, de ingeniería en agroecología. Como bien lo señalas, pues ya tenemos muchos años trabajando en estos ámbitos. Sin embargo, hay aspectos que tú estás planteando que para nosotros son, no sé decir novedosos, pero que a los que sí no les hemos puesto quizás tanta atención. Y uno de ellos es el de la agricultura en ciudades, ¿no? O sea, la producción de alimentos en ciudades, estos espacios que, como tú dices, son multifuncionales, pero que sí, yo creo que es un pendiente que tenemos en la formación de nuestros estudiantes, aunque hay que reconocer que varios egresados han incursionado, ¿no?, en estos ámbitos, incluso algunos ya de manera comercial, ¿no?, hacen este tipo de producción. Pero sin duda alguna es un espacio que debemos de seguir intercambiando información con ustedes, porque nos puede brindar muchas oportunidades. Porque además muchos de nuestros estudiantes son urbanos, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Muchos de los que se van interesados en la agroecología aquí en Chapingo provienen de áreas urbanas. Entonces creo que eso es algo sumamente relevante. El otro aspecto es que nos aportas y que me parece a mí muy significativo es de la calidad de la alimentación, ¿sí? Yo creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, o sea, tenemos que promover estas dietas diversificadas, pero que además las podemos diversificar en la medida que se utilicen otro tipo de recursos, y esto que manejas de los recursos silvestres obtenidos a través de la recolección, sin duda alguna será
son fundamentales, ¿no? Para vender alimentos con otro nivel de calidad. Entonces, yo creo que son dos aspectos que yo resalto que de tu exposición nosotros debemos retomar para seguir abordando y incluyéndolos en los análisis que realizamos. Pero yo quiero pedirte una opinión sobre una idea que surge precisamente de un trabajo de un estudiante, un egresado de agroecología que después hizo su maestría aquí en la misma universidad. Hizo una evaluación de huertos en la ciudad de Guadalajara, y en Zapopan, y Julián Mendoza Campos. Y él llegaba a una conclusión que es relevante. Él decía que en realidad los huertos que él pudo describir, ¿sí? O sea, digamos, la motivación de las personas en esos huertos no era tanto el tema de la producción, ¿no? Como tú decías, eran producciones bajas, pero él señalaba que más bien era un elemento de bienestar, ¿no? De que al hacerlo se sentían, ¿cómo decirlo? Con otra condición anímica, ¿verdad? Que finalmente iba a repercutir en su salud, ¿sí? Entonces se llegaba a la conclusión de que quizás no es tanto que nos estemos preocupando por obtener los grandes rendimientos, ¿sí? Sino más bien que el trabajo en estos espacios tiene esa gran repercusión y que es muy importante, ¿no? Tú lo señalaste, si estás bien de salud vas a ahorrar hasta mucho dinero, ¿no? Si estás mal de salud, eso va a impactar negativamente en nuestra economía. Pero ¿cómo lo visualizarías tú? ¿Podría ese ser una línea que habría que impulsar, que valdría la pena seguir trabajando, los huertos como espacios para generar mejores condiciones de bienestar en la gente, aunque no tengamos necesariamente esas grandes producciones, que luego desde los ámbitos agronómicos es quizás lo que más nos interesa, ¿sí? Y no sé si conozcan este trabajo de Julián Mendoza, pero yo creo que si no, pues valdría la pena que pudiesen acercarse a lo que él también ha estado realizando, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Sí, pues el cambio yo creo que en las ciudades es justo estos espacios que son multifuncionales y nosotros estamos pensando multirrelacionales. Es decir, se establecen como múltiples niveles de relación con los seres que están ahí con distintas funciones, ¿no? Y sí, el tema de la alimentación es un tema muy importante, pero el tema además de la salud o de la creación de los entornos saludables, que es parte del enfoque que se está abordando, es algo que es muy relevante. Recientemente salió un libro que se los recomiendo porque lo estoy disfrutando mucho. Es un libro que se llama La mente bien ajardinada. No sé si lo conozcan. Salió recientemente. Es un libro que apenas yo lo vi, creo que es 2018. Y lo que me gusta mucho del libro es que hace una integración tanto de la experiencia de la autora como de una sistematización en Inglaterra de cómo estos proyectos de jardines, de huertos, se han usado a lo largo de la historia para acompañar procesos psicológicos y psiquiátricos. Entonces han estado asociados a cárceles, a comunidades, a hospitales psiquiátricos, y han tratado de ver pues cuáles han sido los beneficios en términos de reincidencia o de recuperación con respecto a las personas y con respecto a la relación con estos espacios. Posteriormente la autora en su práctica psicológica y psiquiátrica también emplea parte de estas estrategias con respecto a lo que son los huertos, porque también ella es una cultivadora de lo que menciona en su libro, y va reconociendo varias características importantes que ayudan a la salud de las personas, ¿no? Entre ellos, aunque son espacios naturales, pueden considerarse espacios seguros. Esa es una cosa interesante, ¿no? O sea, tú quieres estar con la naturaleza, pero algunas de las limitaciones pueden ser pensar en el riesgo, y una forma de estar con la naturaleza es tener un espacio de este tipo en el cual al mismo tiempo te puedes sentir seguro. Pueden ser espacios de reparación, espacios en el sentido de que, por ejemplo, las personas que han participado pues que están en las cárceles, por ejemplo, hay procesos psicológicos muy complejos, y algunos de ellos, cuando se vinculan a este tipo de proyectos,
pues les permiten tener cierto sentido de reparación con respecto de la vida, ¿no? De algo que creían perdido, y entonces les da opciones incluso de diálogos diferentes con sus familiares. Eso me impacta mucho, ¿no? Por ejemplo. Y ya en el ámbito personal no es que le resuelvan completamente la depresión, otras situaciones, pero sí permite tener situaciones mucho más llevaderas en términos de estos procesos. Hasta donde está el libro y hasta lo que hemos estado nosotros pues documentando también en el contexto de Morelia. Además el tema de las relaciones humanas que promueven estos espacios. En el caso de los que son colectivos, pues significa pues empezar a relacionarse de determinadas maneras para poder mantener estos espacios, ¿no? Que además también suelen ser recreativos, de recuperación, pero de alimentación, pero también de descanso, porque además son limitados, ¿no? En el contexto de la ciudad. Entonces, pues nada más compartirte. Yo creo que eso que está encontrando en Guadalajara, que nos comentas que se encontró en Guadalajara, es algo que también está muy presente en la Ciudad de México. Y yo creo que también ha de depender de dónde están ubicados estos espacios, ¿no? En qué lugares, en qué ciudades, con respecto a qué relación. Yo pensaría que lo ideal es que podamos construir pues los entornos para la vida en su conjunto, ¿no? O sea, como pensar en eso, cómo construimos entornos que se vuelven saludables en el sentido alimentario, en el sentido social, en el sentido ambiental, y por supuesto en el alimentario. Esa es como mi opinión hasta ahorita. No, muchas gracias por tu opinión, es excelente, gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. ¿Alguien más, jóvenes, que quisiera hacer una pregunta? Es el momento. No hay nadie. Pues, Ana Isabel, por mi parte, un agradecimiento enorme por tu participación. Y Vicky, si quiere entregar la constancia virtual. Bueno, pues sabemos que este tipo de compartencia, como dirían los filósofos oaxaqueños de la comunalidad, ¿verdad? Lo agradecemos sinceramente y pues bueno, extendemos la siguiente constancia que dice Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Agroecología, otorgan a la doctora Ana Isabel Moreno Calles por impartir su conferencia Agrosilviculturas en las ciudades para las soberanías alimentarias, como parte del seminario de actualización permanente, en el marco del 30 aniversario del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, hoy 17 de noviembre de 2021, y firmamos la maestra Lulú María de Lourdes Rodríguez Ramírez como subdirectora académica y tu servidora María Virginia González Santiago, directora del Departamento de Agroecología. Mil gracias, Ana, muchos abrazos. Y muchas gracias por su asistencia, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky, te agradezco mucho, doctora María Virginia. Y bueno, pues la expectativa es que ojalá podamos seguir interactuando. Yo creo que es un buen momento, un momento muy necesario en México para podernos formar, seguirnos formando colectivamente, ¿no? Entonces nosotros aprendemos mucho de la interacción con ustedes y agradecemos mucho que nos permitan también compartir lo que intentamos hacer por acá. Muchas gracias, un abrazo. Claro, un abrazo. Gracias. Quedó pendiente, chicos, la reflexión sobre cómo queremos nuestras ciudades. Yo creo que es una pregunta que nos llevamos para la reflexión y agradecemos mucho a Ana Isabel la participación. Muchas gracias. Jóvenes, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Que pasen una feliz semana. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Estás muy bien, gracias. Muchas gracias.